Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Dungeons and Dragons Puerto Rico, el original. En la tarde de hoy les voy a hablar a base de las evaluaciones. Es importante que de alguna manera el Dungeon Master tome evaluaciones para saber qué exactamente les agrada o qué exactamente no les agrada tanto a los jugadores. Es cierto que no se puede convencer a todo el mundo. Sin embargo, de alguna manera tenemos que buscar ese balance para satisfacer a la gran mayoría de los jugadores. Y en otras ocasiones, cuando no se puede satisfacer a la mayoría, pues darle un toque de más consideración a aquellos que no están dentro de la mayoría y que el juego sea como lo que le llaman en inglés un roller coaster, que hayan momentos que a la mayoría le guste y en otros momentos dentro del mismo día de juego que los que no disfrutan mucho de ese tipo de cosas, pues darle un poco de atención y de interés a aquellos que no le gusta lo que le gusta a la mayoría. Y así, pues, de alguna manera que todos queden complacidos y conformes con el tipo de juego que está desarrollando el Dungeon Master. ¿Y de qué manera podemos lograrlo? Bueno, yo como DGM pienso que es importante llevar un récord del cual puedan llenar en unas hojas de papel como un tipo de evaluación. Ese tipo de evaluación va a constar de 2 puntos. El primer punto es la evaluación que se tienen los jugadores entre sí. Cómo ellos desarrollan su personaje, quién es el mejor que desarrolla su personaje, etc. El segundo punto es la manera en que los jugadores ven al Dungeon Master. Así que, dicho esto, comenzamos entonces con los puntos que yo entiendo que son importantes y es un análisis global de cada una de esas dos cosas. Yo sé que yo entiendo que muchos jugadores son vagos y una vez tú les entregas una hoja para llenar, ellos como que primero que todo o no quieren leer o no quieren participar o de alguna manera no quieren aportar a base del crecimiento del grupo. No quieren compartir. Sí quieren compartir en la historia, pero no más de eso. Así que de alguna manera hay que incentivar a aquellos jugadores que cooperan con el Dungeon Master y a medida que más grande es la cooperación hacia el Dungeon Master, pues el Dungeon Master debe de darles un crédito. Ese crédito puede ser en un poquito más de experiencia sin sobreexcederse de la cantidad, ¿verdad? No queremos que un jugador pues suba 2 niveles en una aventura, pues dicen los libros que está prohibido hacer eso por las razones obvias. A medida que más tú le das crecimiento a un personaje, ese jugador que tiene ese personaje, menos va a valorar ese personaje y menos va a valorar el esfuerzo que le toma conseguir las cosas. Así que comenzamos. Siempre recalco que antes de completar cualquier tipo de cuestionario, debe ser de manera individual, porque eso es lo que quiere el Dungeon Master,
saber cuál es el enfoque o las ideas de cada uno de los jugadores. Adicional a esto, una vez se llenan esas hojas, que evidentemente es un cuestionario, pues se debe de hacer de manera anónima. O sea, no, una vez entregar las hojas, se les dice, mira, no, llénala completa, no escribas tu nombre ni el nombre de tu personaje, y si me lo llenas completo, mientras más sincero tú seas, pues yo te voy a acreditar ciertos puntos de experiencia para tu personaje. Entre esas preguntas que se van a hacer, tienes que darle opciones al jugador a cómo va a responder esas preguntas. Esas opciones puede ser que responda como que fue algo excelente, fue algo bueno, fue algo regular, algo malo, pésimo, o que simplemente para ese jugador la pregunta no aplica, o simplemente pues contesta como un cierto falso. Así que todo va a depender, ¿verdad?, del tipo de pregunta que se esté haciendo. Y las vamos a empezar ¿verdad?, a enumerar. Yo, por costumbre, en vez de ponerle números, prefiero ponerle letras. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, la letra A. La pregunta de la letra A dice: ¿cómo fue el juego en el que usted estuvo? Debo recalcar que todas estas preguntas deben de hacerse una vez los jugadores hayan jugado con ese Dungeon Master aproximadamente como 3 meses de juego. 3 meses de juego continuo. Puede ser que en un mes jueguen 2 días, puede ser que jueguen 3, no menos de 2, porque entonces esos jugadores no van a tener mucha información y no van a saber cómo responder esas preguntas. Así que como letra A había indicado, ¿cómo fue el juego en el que usted estuvo? Pues puede ser que las personas pueden decir que fue excelente, puede ser que las personas digan que fue bueno, o que fue malo, o que fue pésimo, que realmente pues no le gustó. Así que pues de esa manera pues se puede responder esa pregunta. La pregunta número B se hace de una manera similar a la pregunta A, para saber si el jugador te está engañando como Dungeon Master, o simplemente quiere salir del paso, o no quiere darle importancia a este tipo de encuesta. Y cuando pasa eso, pues evidentemente pues el Dungeon Master, una vez se acaba la sección del juego, no le va a brindar puntos de experiencia adicionales a ese jugador, aunque haya llenado las hojas. Recuerden que a medida que más los jugadores cooperan con el Dungeon Master puede acreditar puntos de lo que sea por cooperación. Así que la letra número B dice: ¿cómo fue la forma en la que se desenvolvieron los personajes? O sea, ¿cómo fue la forma en que tomaron las acciones, desarrollaron los problemas, etcétera, etcétera? Así que pues ese es como punto B. Y punto C: ¿cómo fue la forma en que se desenvolvieron los non-player characters? Ahí ya no se trata más bien de los personajes, ahora se trata de cómo ese Dungeon Master utiliza sus non-player characters para agregarle ese toque importante a la historia y a la aventura. El punto D: ¿cómo fue la historia a base de los sucesos en la aventura? Hay muchos jugadores que le dan mucha importancia a la historia. Y dentro de esa historia, pues pasan muchos sucesos, muchas cosas que están sucediendo o que suceden simultáneamente, o que simplemente suceden como escalones de una escalera. Y todo eso, pues evidentemente va en complemento a la aventura que se está llevando. Así que pues, obviamente, pues incluí esa pregunta
porque evidentemente me interesa si a todo el mundo le gustó la historia, si a la mitad del grupo le gustó la historia, o, ¿verdad? Cómo yo internamente puedo evaluar las cosas según el enfoque de esos jugadores. Continuamos con el E. Dice así: considero que realmente no todo el mundo trabajó duro para lograr nuestras metas. Ya esta parte de la E tiene que ver sobre cómo ese jugador que está llenando la hoja observa y está atento a aquella persona que tiene un personaje y no trata de ser parte del grupo o no colabora con sus compañeros. Y eso es bien importante que lo respondan, porque muchas veces el Dungeon Master está muy distraído con la historia, con lo que pasa en cada uno de los personajes, en especial si en algún momento pues existe este jugador que utiliza dos personajes a la vez, pues esa parte es bien importante por eso. Así que continuamos con el F. Y dice: existió el elemento del análisis crítico en cómo trabajar las situaciones de manera individual o grupal. Este punto F tiene que ver más bien con la dificultad que le estamos dando a los jugadores. Y evidentemente la dificultad va a depender del nivel. Pero no tan solamente va a depender del nivel, sino que también va a depender del tiempo en que ese jugador ha empleado y ha utilizado de su tiempo, ¿verdad? Para compartir contigo y adaptarse al sistema de juego. Así que es importante saber qué tan complicado lo encontraron los jugadores a medida que va transcurriendo, ¿verdad?, el tiempo. Nos vamos a dar cuenta que pues sí se van acoplando, pero también es importante ver las historias en sí. Les había mencionado en los audios anteriores que existen también los llamados box set, que son las historias precreadas. Los juegos precreados ya vienen con unos niveles y unas dificultades. No es conveniente que el Dungeon Master a jugadores inexpertos les permita tener personajes de alto nivel, porque de esa misma manera que los personajes van a ser de alto nivel, asimismo va a ser la dificultad del juego. Y por eso es que muchos jugadores fracasan y sus personajes mueren mucho, porque no saben cómo manejarlos. No tienen dominio y no están atemperados a las habilidades de ese personaje, a cómo defenderse o a cómo esquivarse de las situaciones o de los problemas. Pues es importante que las cosas, vuelvo y repito, se ganen poco a poco. Continuamos entonces. En el punto G dice: considero que el grado de dificultad de la aventura se acoplaba a mi conocimiento con el juego. Obviamente, esta frase hace contraste con la anterior. Lo mismo, para probar si los jugadores están leyendo todas las preguntas y todas las oraciones. Así que es importante la dificultad de la aventura según el tipo de jugador que tenemos en nuestra mesa. El H.
Dice la oración: realmente nunca hubo ningún grupo, a mi entender, y deberían de desarrollarse técnicas entre los jugadores para trabajar en equipo. Esta H tiene que ver con los jugadores que entienden que lo están haciendo todo con su personaje, o que simplemente el grupo lo está utilizando de bastón o de muletilla para ellos salir bien a costa de esa persona o de ese jugador. Así que es importante reconocer, como Dungeon Master, que eso está sucediendo para así pues mejorar las técnicas. El I. Si hubiese yo tenido el tiempo para sacar un personaje del juego, lo haría con gusto, sea el personaje del alineamiento que sea. Estos son los jugadores que llega el momento en que se hartan de, de ciertas personas que utilizan ciertos tipos de personajes. Me explico. Hay jugadores que no son antagonistas, pero quieren utilizar un personaje antagonista. Y a su vez quiere ser parte del grupo que está en mesa, pero no tiene manera evidentemente de acoplarse. Esto se puede decir que son como los caóticos. En un grupo, obviamente, de los lawful o los buenos, y con los neutrales, por así decirlo, por ejemplo, si existe en el grupo de 4 jugadores, 2 lawful, un neutral y un caótico, evidentemente ese caótico va a estar siempre en oposición a los 2 lawful, que son los buenos, y obviamente el neutral no se va a meter, dependiendo de qué tipo de neutral esté utilizando, evidentemente. Y supongamos que este caótico se muere. Vuelve esta persona, utiliza el mismo tipo de personaje, con las mismas características, con la misma personalidad. Caótico no se diferencia en absolutamente nada. Va a llegar un momento en que los jugadores eso como que les va a cansar, les va a pesar. Y o vuelven a matar el personaje, o pues simplemente pues van a donde el Dungeon Master le dice: mira, este jugador siempre utiliza el mismo tipo de personaje y ya nos cansa. Así que pues ya en ese caso, pues el Dungeon Master tiene que irse aparte con ese jugador, explicarle de una manera lo más diplomáticamente posible. Se trata de que sea así, y ver de qué manera se puede hacer un reajuste con ese jugador. La próxima pregunta dice: si usted tuviese el poder de eliminar algún personaje, sea ayudándolo o no ayudándolo, ¿a quién usted eliminaría? Explique en qué forma usted lo aconsejaría. Esto tiene que ver más bien con el desarrollo de los personajes. Y como bien había dicho, hay personajes que no le gustan los personajes lawful, hay otros jugadores que no le gustan los personajes caóticos, y yéndonos también a la parte de los pesados, los que caen mal, se hace esta pregunta
a modo de cómo el jugador en sí puede aconsejar a ese otro jugador que está cayendo pesado. So ya ahí la responsabilidad no va a caer en el Dungeon Master, sino entre los jugadores en sí. Y evidentemente, pues, esto va a ser independiente del alineamiento del personaje. Así que continuamos con la próxima pregunta. Dice así, no es una pregunta, es una oración. Dice, en el juego existieron casi todos los elementos que puedo encontrar en un juego como este. Esa pregunta se responde con sí o no. Y eso es para ver si los jugadores, cuando están jugando Dungeons and Dragons, ellos se pueden acoplar al conocimiento el conocimiento que tienen esos jugadores con respecto a los role-playing games. Así que simplemente meramente eso. Próxima oración dice, saqué un buen provecho de la aventura. Me divertí mucho a pesar de todo y aprendí cosas nuevas. Esa parte de aprendí cosas nuevas siempre es importante, porque el Dungeon Master siempre va a tratar de que el jugador esté aprendiendo constantemente en cada encuentro que se da o en cada día en que se dan los juegos. En la oración dice, me divertí mucho a pesar de todo. Eso significa que dentro de todo lo negativo que pudo haber pasado con su personaje, pues el jugador se divirtió y ya eso es beneficio, no tan solamente para el Dungeon Master, sino al resto de jugadores que están en la mesa. Próxima oración dice, realmente sentí el rechazo con todos, aunque ellos me vieran que yo trataba de ayudarlos y tratara de acoplarme al grupo. Estos son los tipos de jugadores que hacen todo lo posible por caer bien al grupo, por echar para adelante él y que el grupo eche para adelante y hace el todo por el todo, le da el pecho a la situación y aún así el grupo como que no reacciona. A eso en Puerto Rico lo llamamos como yo trato de ser parte de ellos, pero ellos no me aceptan. Muy bien. Próxima oración. Mi personaje necesita la ayuda de todos los personajes la mayor parte del tiempo. Esta oración se trata de los jugadores codependientes. Hay dos cosas que existen en el mundo y no son buenas. Uno es la codependencia. La codependencia. La codependencia es cuando esa persona depende demasiado de los demás. Y lo otro malo es la codependencia es cuando tú como individuo estás ayudando a los demás y los demás son dependientes de ti. La codependencia lo puedes ver como las niñeras. La dependencia, obviamente, se pueden ver como los niños. La dependencia es cuando las personas necesitan por obligación de los demás y no pueden desenvolverse ni desarrollarse por ellos mismos. Así que disculpen por tener que aclarar esto de esta manera. Suelen en los videos en vivo pues crear un poco de confusión, especialmente cuando se están organizando las ideas y se está leyendo un script. Así que repetimos,
La dependencia, pues sabemos que es que la persona depende, la persona necesita del grupo por obligación. La codependencia es lo contrario, son las niñeras, los que, los que están ahí tratando de ser Superman, tratando de ayudar a todo el mundo al mismo tiempo. Muy bien, próxima oración. Mi personaje puede desenvolverse por sí solo. Obviamente esta oración es lo opuesto a la oración anterior. Continuamos entonces con la próxima oración. Dice, y acá van a haber varios puntos dentro de esta oración que les voy a mencionar. Dice, el juego de Dungeons and Dragons se aburre por... Escoja la mejor opción. 1. El juego de Dungeons and Dragons se aburre por mi culpa, por no tener ganas para jugar y solamente cumplo con todos por compromiso. 2. El juego de Dungeons and Dragons se aburre por la culpa de los demás que no desean jugar, compartir, no animan a sus compañeros y menos a mí. 3. El juego de Dungeons and Dragons se aburre por la culpa del Dungeon Master, pues me parece aburrido, sus historias y aventuras son extremadamente complicadas y carecen de información. Él no me anima a jugar y se burla de mí hasta hacer un escándalo con mis compañeros de juego. 4. El juego de Dungeons and Dragons se aburre por mi culpa por no entusiasmar a mis compañeros de juego que están aburridos. Y 5. El juego de Dungeons and Dragons se aburre por... No aplica. O sea, no aplica, se añadió ahí, no tiene por qué estar ahí. Pero esta pregunta en la parte de no aplica se trata de los indiferentes, de los que todo les da igual. De los que le llamamos los flemáticos. Los que les va y les viene y están allí ocupando un espacio, calentando una silla. Y les da igual, están ahí perdiendo el tiempo. Créanme que hay muchos jugadores así. Próximo punto. Dice la oración, no aprendí nada jugando. Ahí obviamente pues se responde como cierto o falso. Y esto es importante porque eso, si responden que sí, pues ya tú sabes que si el jugador no aprendió nada, el Dungeon Master tiene que hacer algo y es urgente. Próximo punto. Y este próximo punto también tiene 5 opciones para escoger. Dice, si usted quisiera jugar Dungeons and Dragons, lo haría. 1. Con poco entusiasmo. 2. Con ningún entusiasmo. 3. Con algo de entusiasmo. 4. Con mucho entusiasmo. Y 5. Con gran entusiasmo. Obviamente, pues, escoge una de las 5. Próximo punto. El Dungeon Master entrega muy poca experiencia en las aventuras. Esto puede ser contestado por cierto o falso. Y ahí es que tú te vas a dar cuenta si la mayoría entiende que tú estás dando muy poca experiencia, porque a lo mejor ellos se fajaron mucho resolviendo cosas, resolviendo problemas y situaciones, y aún así, aunque estuviera bien complicado y al final del día lo resolvieron, el Dungeon Master como que pues les dijo, pues está bien, pues por la sección de hoy van a recibir solamente 15 puntos de experiencia. Evidentemente, pues se cataloga como un Dungeon Master miserable y pues eso lo va a ver la mayoría de los jugadores, así que pues si la mayoría de los jugadores responden a esa oración de que sí, el Dungeon Master entrega muy poca experiencia, eso ayuda al Dungeon Master a mejorar entonces y dar un poquito más de experiencia. Próximo punto. El Dungeon Master entrega bastante
o experiencia razonable en las aventuras. Esta oración contrasta con la anterior, es lo opuesto. Próxima oración. El Dungeon Master no entrega nada de experiencia en las aventuras. Estos son los que creen que los Dungeon Master que se los merecen, se cree que se lo merece todo, o que son más importantes que el grupo. Y dicen, bueno, ¿para qué yo les voy a dar experiencia adicional total? Es suficiente con lo que reciben de las criaturas. Y a lo mejor esos jugadores pasaron mucho trabajo en las cosas. El Dungeon Master pues no quiso, ¿verdad? No quiso darles crédito. Próximo punto. Ya aquí, en este punto, los jugadores se están metiendo en el mundo del Dungeon Master. Y dice así. Si usted fuera Dungeon Master, ¿qué preguntas o qué pregunta usted le haría al grupo al terminar la campaña? Y explique el porqué de las preguntas. Próximo punto. ¿Considera usted que sea necesario el buscar información para encontrar un problema en particular? Conteste sí o no y explique. Esta oración se basa en que hay muchos jugadores que tienen el falso concepto de Dungeons and Dragons de que Dungeons and Dragons es un juego a lo que le llamábamos hack and slash, que es matar, 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 esquivarse, defenderse, matar, matar, matar. Dungeons and Dragons tiene por obligación que ser un complemento de elementos. Hay momentos que va a haber mucho combate, hay momentos después que va a haber mucha historia, después puede haber combate otra vez, después puede haber historia luego pueden haber cosas para desarrollar, luego más historia y así consecutivamente. Vuelvo y repito, el juego de Dungeons and Dragons tiene que ser un sube y un baja, sube y baja. No siempre debe de ser lineal, porque entonces no todo el mundo va a encontrar divertido el juego. Próximo punto. Debería siempre llevarse un pequeño o corto propósito principal en cada aventura, sea hecho por un miembro del grupo de juego o por cada uno de los miembros. Conteste sí o no. Cuando nos referimos a un pequeño o corto propósito principal, es que nosotros como Dungeon Master tenemos que darle un centro a la historia que nosotros vamos a llevar, o algo que los jugadores tienen que resolver ese día. Tenemos que darle propósito al juego. Si no le damos propósito al juego, los jugadores se van a aburrir. Próximo punto. Es bastante similar a la oración anterior. Dice, debería siempre llevarse un pequeño o corto análisis de eventos en cada aventura, sea hecho por un miembro del grupo de juego o por cada uno de los miembros. Conteste sí o no. Cuando nos referimos a que siempre debe llevarse un pequeño o corto análisis de eventos en cada aventura, es porque, como había dicho en los videos anteriores, es responsabilidad de cada jugador tomar notas. Y las notas de uno muchas veces van a ser diferentes a las notas del otro. Al final del día, el grupo de juego debería de tomarse un tiempo para evaluar todas las cosas que sucedieron y las notas que tomaron, para así pues
crecer como grupo. Y ese básicamente es el propósito por la cual yo desarrollé esa pregunta o esa línea de pensamiento para que los jugadores respondieran. Próxima oración dice: de los miembros del grupo que comparten juegos de Dungeons and Dragons, ¿a cuál usted cogería como líder de un grupo y por qué? A veces en los grupos hay algunos que trabajan más, evidentemente hay otros que trabajan pero no trabajan tanto. Y hay personas que también son muy hábiles, tienen mucha maña, tienen mucha astucia, aun cuando nunca hayan jugado en Dungeons and Dragons. Y no estamos hablando de que lo ejecutan un solo día. Puede que ese jugador sea repetitivo e inconstante en eso. Así que es importante que el Dungeon Master pueda ver en los jugadores quién puede ser un buen líder en el futuro. Claro, la idea de Dungeons and Dragons debería de ser que todos sean líderes o que todos hagan su trabajo, pero eso no va a poder ser así hasta tan pronto todos los jugadores en la mesa conozcan lo mismo dentro de las reglas de Dungeons and Dragons y conozcan lo mismo sobre los personajes. Que cada cual esté a un nivel intelectual balanceado o al mismo nivel. Así que por eso pues fue que yo desarrollé esa oración, esa línea de pensamiento. Próxima oración. ¿En qué forma usted cree que pudo haber mejorado la aventura? Explique. Siempre en los juegos de mesa va a haber la persona criticona. La persona que nunca va a estar conforme con nada ni con nadie. No es que en un día de juego la persona esté inconforme. Ya estamos hablando de lo repetitivo. O sea, día tras día, momento a momento, esa persona, pues lamentablemente, pues que está inconforme. Pues ya ahí el Dungeon Master lo que puede hacer es hablar con ese jugador. Si puede resolver la situación con ese jugador, bien. Pero si no puede resolver la situación con ese jugador, pues lamentablemente no puede participar de los juegos. Y siempre se intenta en los Dungeon Master que todos los jugadores estén felices, cómodos, contentos, a gusto con lo que se está brindando, no tan solamente en conocimiento del juego, sino en el desarrollo de la historia y cómo cada cual puede poner su granito de arena en el juego. Próxima oración dice: ¿cómo le gusta a usted las aventuras? ¿En dungeons o calabozos? ¿En las afueras como los bosques, las colinas? Si existe alguna otra opción, conteste. Esta oración o esta pregunta se basa en que evidentemente hay jugadores que prefieren más los calabozos y le dan duro a los calabozos y a los laberintos, las cosas bien complicadas para desarrollar y resolver. Y hay otros que los que prefieren son las historias que son en pueblos, bosques y otras áreas que tienen que ver con las afueras o en el medio ambiente. Así que es importante pues el Dungeon Master reconocer eso en cada uno de los jugadores, pues para lo mismo, para satisfacer las necesidades de cada jugador. Próxima pregunta dice:
¿Qué aprendió usted en la sección de juego o en la aventura? Esta pregunta es importante porque así el Dungeon Master reconoce qué fue lo que aprendió ese jugador. Y siempre es importante que el Dungeon Master lo sepa, que todos están aprendiendo, que todos están llegando a evaluaciones personales de un jugador a otro jugador, inclusive hacia sí mismo. Así que es importante que el Dungeon Master sepa ese tipo de cosas. Y obviamente cierro este video diciendo lo siguiente. Es importante que los jugadores, al llenar estas hojas, se haga de una manera que no se vea obligatoria, que no se vea forzosa, que se vea de que tú lo que quieres es que te lo llenen para que el grupo crezca, para que el grupo se sienta cómodo, feliz con ese juego, que sientan que están aprendiendo, que sientan que están evolucionando y que se hace de manera anónima. Es importante recalcar, mira, yo te estoy dando esto, necesito que me lo llenes y si tú me lo llenas, yo te voy a dar experiencia adicional para tu personaje. Tú como Dungeon Master no le vas a decir la cantidad de experiencia que ellos van a recibir. Es posible que quizás la primera vez que tú entregues la hoja le digas la cantidad de experiencia que va a recibir su personaje por llenártelo. Pero no debes de acostumbrar a los jugadores a eso. Me explico. Tú puedes, a lo mejor, la primera vez que tú entregas esta hoja para que te la llenen, tú puedes decir, bueno, amigo, si tú me llenas esta hoja, una vez termine la sección de juego, yo te voy a acreditar 150 puntos de experiencia para tu personaje. Y así no se siente tan forzoso y tan abacorado de que se vea obligatorio de llénamelo y ya. O sea, no es algo impositorio, es algo que tú necesitas de su colaboración. Necesitas que cooperen. Y eso pues también te va a ayudar porque si te cooperan llenando este formulario, pues te pueden cooperar en otras cosas, tanto dentro de juego como fuera de juego. Así que también es importante dejar saber que el jugador llene este formulario o este cuestionario no porque el jugador responda de una manera negativa significa que el Dungeon Master va a decir, este jugador me respondió negativamente a casi todas las preguntas que yo puse en esta hoja, pues déjame penalizar al jugador o déjame penalizar al personaje. No. Siempre es importante decir, mira, te voy a acreditar ciertos puntos, aunque contestes de una manera negativa con sobre alguno de tus compañeros de juego, yo no te voy a penalizar a tu personaje, ni le voy a quitar experiencia, ni le voy a quitar oro, ni le voy a quitar niveles al personaje. Así que pues tú me lo llenas y tú recibes crédito por lo que llenas. Y con esto concluyo el video en vivo por el día de hoy. Espero que lo hayan encontrado muy satisfactorio. Agradeceré cualquier tipo de preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Así que nuevamente, gracias por asistir a este video en vivo. Yo soy el DGM Nef y hasta la próxima.